En las orillas del mar se encontraba un hombre, pero no era cualquier hombre, era Juan el Bautista, aquel profeta de mirada firme y espíritu indomable, un hombre cuya fe extraordinaria estremecía hasta al más duro de corazón. Predicaba el Evangelio con una autoridad que no provenía de títulos ni linajes, sino directamente del cielo. Su voz resonaba entre la multitud diciendo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Mateo 3, 2-3. Quédate, porque en este video verás este pasaje bíblico con otros ojos. Juan no era solo un predicador. Su propósito había sido marcado por Dios desde antes de nacer. Mientras aún estaba en el vientre de su madre, su destino ya estaba escrito: ser la voz que anunciaría la llegada del Mesías. Un día, Juan se encontraba bautizando en el río Jordán, un lugar donde las aguas parecían susurrar lo eterno. Allí, bajo el sol ardiente y rodeado de multitudes, Juan sumergía a hombres y mujeres para arrepentimiento de pecados, preparando sus corazones para recibir al Salvador prometido. Muchos venían desde lejos, judíos ansiosos por escuchar palabras de vida, fariseos intrigados e incomodados por su mensaje, e incluso soldados romanos, endurecidos por la guerra pero con el alma inquieta ante aquel hombre que hablaba del reino de Dios y su justicia como si lo hubiera visto con sus propios ojos. Juan no temía a nadie, no se intimidaba por las túnicas de los fariseos ni por la armadura de los romanos. Él predicaba con una sola convicción: el Señor viene y todos deben estar preparados. Cada palabra que salía de su boca estremecía el ambiente. Cada bautismo era un recordatorio de que algo grande estaba por suceder. El cielo estaba a punto de romper su silencio y Juan lo sabía. Por eso hablaba con tanta fuerza, con tanta urgencia, con tanta pasión. Era el heraldo de una nueva era, la trompeta humana que anunciaba que el rey se acercaba. Lo que Juan no sabía era que ese mismo río Jordán se convertiría en el escenario del momento más trascendental de su ministerio, el día en que el Mesías en persona caminaría hacia él y pediría ser bautizado. Juan estaba de espaldas al camino cuando un estremecimiento interior hizo que girara repentinamente. Sintió algo profundo, como si el mismo espíritu que lo había guiado desde el vientre lo empujara a mirar. Y entonces lo vio. Un hombre se acercaba caminando desde la distancia. No era un fariseo, no era un soldado, no era un pecador arrepentido buscando consuelo. No llevaba túnicas lujosas ni insignias de autoridad. Su ropa era sencilla, su paso calmado, su expresión serena, pero había algo en él que hacía que todo a su alrededor pareciera detenerse. Jesús de Nazaret caminaba hacia el Jordán. Juan sintió que el mundo entero quedaba en silencio. Es como si cada partícula de aire hubiera reconocido a su Creador. Jesús seguía avanzando entre la gente y de forma inexplicable las multitudes se abrían a su paso, aunque muchos no sabían exactamente por qué. Había algo en él, una paz tan profunda, tan constante, que desarmaba toda barrera. La mirada de Jesús se encontró con la de Juan, y en ese instante Juan comprendió todo. Las palabras proféticas que había escuchado años atrás resonaron dentro de él como un trueno espiritual. Aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es. Su corazón latió con tanta fuerza que casi podía escucharlo. Jesús se acercó hasta el borde del agua y dijo sencillamente: «Juan, bautízame». Juan retrocedió un paso. Sus manos temblaron. El profeta que confrontaba a reyes ahora sentía un temblor santo. «Yo necesito ser bautizado por ti», dijo Juan. «¿Y tú vienes a mí?». Mateo 3:14. ¿Cómo podría él, un hombre imperfecto, bautizar al Santo de Dios? ¿Cómo podría tocar al Mesías con manos humanas?
Jesús dio un paso más, con una mirada suave, misericordiosa pero cargada de autoridad. «Deja ahora, Juan», dijo Jesús, «porque así conviene que cumplamos toda justicia». Mateo 3:15. Esa frase atravesó el corazón del profeta como una espada de luz. Juan comprendió que no se trataba de méritos humanos, no se trataba de quién era más digno. Era el plan perfecto de Dios cumpliéndose paso a paso. Jesús no venía a ser bautizado por necesidad, sino por obediencia. Venía a identificarse con la humanidad caída. Venía a inaugurar su misión como siervo. Con lágrimas en los ojos, Juan asintió y tomó a Jesús por los brazos. Las multitudes contenían la respiración. El cielo parecía inclinarse, las aguas del Jordán se movían suavemente alrededor de ellos. Juan colocó una mano detrás de la espalda de Jesús y la otra sobre su pecho, y con una reverencia que ningún acto humano había tenido jamás, lo sumergió en el río. El agua envolvió al Mesías por completo, y cuando Jesús emergió, el cielo, aquel mismo cielo que había permanecido cerrado durante siglos de silencio profético, de pronto se rasgó. No fue una simple abertura, fue como si los reinos celestiales descendieran al mundo físico. Una luz blanca, pura, radiante, descendió desde lo alto. La gente gritó. Algunos cayeron de rodillas, otros levantaron las manos instintivamente. Otros lloraron sin entender por qué, y desde esa luz descendió el Espíritu Santo, no como un fuego ardiente, no como un viento destructor, sino como una paloma, símbolo de paz, de nueva creación, de reconciliación divina. La paloma reposó sobre Jesús con una suavidad infinita. Entonces, una voz. No era un trueno, no era un sonido humano. Era la voz que había formado galaxias y mares, una voz que hacía que las montañas temblaran y que los ángeles se postraran. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El mundo entero pareció detenerse. El agua del Jordán quedó quieta como cristal. Las multitudes lloraban, temblaban, se abrazaban o simplemente caían con el rostro en tierra. Juan solo podía llorar, porque sabía que ese momento marcaba el inicio de algo eterno. Su misión había alcanzado su cima. Él había presentado al Cordero al mundo. Jesús se acercó a Juan después del bautismo. No hubo discursos, no hubo despedidas largas, solo un intercambio silencioso entre dos hombres elegidos en el plan de Dios, el profeta y el Mesías, la voz y la palabra. Jesús colocó suavemente una mano sobre el hombro de Juan. Era un gesto de afirmación, una bendición silenciosa, un reconocimiento a la fidelidad del profeta que había preparado el camino. Luego Jesús dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el desierto. No volvió a mirar atrás, no porque no amara a Juan, sino porque debía marchar hacia la siguiente etapa. La tentación, la soledad, el ayuno, la confrontación con el enemigo. Su destino lo llamaba. Juan permaneció en el agua unos instantes más, mirando cómo la figura de Jesús se alejaba entre las colinas doradas. El Espíritu guiaba al Hijo. El cielo estaba abierto. La gloria había descendido. Y así, Jesús se marchó del Jordán, dejando atrás el agua, pero llevando consigo la misión que cambiaría la historia de la humanidad. Aquel encuentro silencioso entre Jesús y Juan, después del bautismo, es uno de los momentos más elocuentes de la historia sagrada. No hubo discursos solemnes ni gestos dramáticos, solo una mirada, una mano sobre un hombro y una comprensión profunda entre dos hombres que habían abrazado sin reservas la voluntad de Dios. En ese breve intercambio se cruzaron el final de una misión y el comienzo de otra. Juan había preparado el corazón del pueblo. Jesús iniciaba el camino que culminaría en la redención. El silencio que siguió no fue vacío. Fue un silencio lleno de significado, de aceptación, de entrega.
Juan no llamó a Jesús ni intentó retenerlo. Sabía que había llegado la hora de disminuir para que el Mesías creciera. Jesús, por su parte, no miró atrás, no por indiferencia, sino porque la fidelidad al Padre lo guiaba hacia el desierto, hacia la soledad necesaria, hacia la prueba inevitable, hacia la confrontación que templaría su misión. Esa escena nos enseña que en el camino espiritual hay momentos en los que el amor verdadero no se demuestra reteniendo, sino dejando partir. Momentos en los que lo correcto no coincide con lo cómodo. Juan tuvo que soltar. Jesús tuvo que avanzar. Los dos obedecieron. También nos recuerda que las decisiones más profundas no siempre van acompañadas de palabras. Hay despedidas silenciosas que transforman. Hay pasos que se dan en soledad, pero están llenos de propósito. Así es la vida de la fe. Un llamado constante a escuchar, a discernir, a entregar lo que somos para que Dios trace su historia a través de nosotros. El bautismo marca el final del ministerio preparador de Juan y el inicio del camino redentor de Jesús. Y en esa transición, sin ruido ni dramatismo, la voluntad de Dios se despliega con una claridad conmovedora. Es un recordatorio de que cada uno tiene un papel, un tiempo y una misión. Cuando llega la hora de caminar hacia el desierto, sea cual sea el desierto que enfrentamos, la fidelidad es la que sostiene el paso. En ese gesto silencioso entre el profeta y el Mesías hay una verdad eterna. La obediencia a Dios, aunque a veces se viva en soledad, siempre conduce a la plenitud de su plan. Si este video te ha hecho reflexionar, si ha tocado o cambiado tu corazón, te invitamos a que no lo dejes ahí. Compártelo con alguien que lo necesite. Quizá alguien está esperando un mensaje que fortalezca su fe y le recuerde que Dios sigue obrando en este tiempo. Suscríbete, déjanos tu like y así como Juan, llevemos el reino del arrepentimiento a quienes lo necesitan. Permite que su palabra ilumine tu mente y transforme tu vida.